Ya que los demás que se vayan conectando, pues poco a poco van a entrar. Este tema de la obra negra, recuerden, compañeros, que todo es desde el punto de vista del líder del equipo. Les voy a hablar de temas que también deben de saber como residencia de obra. El residente de obra, pues es esta persona que está todo el tiempo en la obra, es el que está a cargo de ciertos trabajos y que por lo general es al que se queda siempre de último, al que luego lo mandan o sea, lo tratan como quieren los supervisores e inclusive muchos contratistas. Por lo general el contratista gana alrededor de 5 veces más de cualquier residente de obra. Entonces, el contratista en muchas ocasiones abusa del residente de obra o del supervisor porque se siente como en otro estatus, ¿no? Entonces, también porque el residente de obra no tiene mucha experiencia o no tiene nada de experiencia y los contratistas entonces aprovechan de eso mismo, los tratan mal, los están retando todo el tiempo, que si sabes hacer esto, que tú deberías saber esto porque eres el residente, por eso estudiaste ingeniería, arquitectura, y los agarran como quieren, ¿eh? A mí me hicieron lo mismo, y no solo residentes, también trabajadores perdón, no solo contratistas, también trabajadores. Entonces, todo lo que les voy a hablar ahorita de temas de obra negra va a ser mucho desde el punto de vista del contratista, porque acuérdense que todo este tema de constructores superiores, que ustedes sean los jefes, que ustedes inicien su constructora o que inicien con ciertos trabajadores y que los traigan directos. No se trata de que sean residentes de obra ni supervisores. Sin embargo, al aprender todas estas cosas van a entender la perspectiva del contratista para también entender qué le tienen que exigir, qué es lo mínimo que tendría que hacer el contratista en caso que ustedes estén trabajando o inicien a trabajar en una empresa y sepan por dónde moverse, sepan esos puntos claves. Entonces yo les voy a hablar de muchos detallitos que no te lo dicen en ningún lado y que poco a poco los vas viendo. Voy a hablar en general primero, aquí todos están viendo la diapositiva, ¿correcto? Por cierto, ya se está grabando y va a quedar grabado en la plataforma. Ok, bueno, vamos a hablar en general de algunos elementos de la obra negra. Hay muchísimo que podemos hablar, pero voy a hablar de los más importantes y luego nos podemos ir metiendo a detalles en futuros webinars o en diferentes videos, diferente contenido. Me sirve muchísimo que ustedes me digan, oye, Carlos, me quedó dudas en esto. Oye, avísame más detalles de esto. Esto no lo entendí, etcétera, etcétera, etcétera. Me sirve muchísimo que ustedes estén haciendo los comentarios o mandándome mensajes, correos en las redes sociales para afinar y para llenarles de más contenido. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar el webinar. Nuevamente, les digo, es desde el punto de vista del contratista, del que tiene la empresa constructora y el que trae a todo el grupo de gente o que subcontrata a otros trabajadores, ¿no? Pero al final es el responsable 100% de que los trabajos salgan bien, independientemente de lo que haga el supervisor, el residente, el gerente, el dueño de la obra, independientemente de estos cuates, el contratista tiene que hacer su trabajo a la perfección. O sea, tiene que ser muy, muy cuidadoso. Es algo que yo en todas las obras o a todos mis trabajadores o a todos donde estoy, es algo que yo siempre mantengo claro, que estén conscientes de que no vamos a si el residente o el supervisor no hace su trabajo, no quiere decir que nosotros no hagamos bien nuestro trabajo. ¿Sale? Pero poco a poco les voy a hablar de algunos tips y algunos detalles de eso. Entonces, tengan muy bien eso en claro. Es desde la perspectiva del contratista. ¿Va? Entonces, sinceramente me apasiona mucho este tema, ¿no? En general, la obra negra son los huesos de la construcción. Son ese tipo dentro de la construcción, la obra negra es eso que tú no ves porque encima va cubierto
por diferentes recubrimientos, loseta, pintura, pasta, diferentes acabados como yeso y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la obra negra en general son los huesos de una estructura, ¿no? Es eso que soporta, es eso que va moldeado y es muy, muy bonito trabajarlo, ¿no? Por cierto, esta foto, la mayoría de las fotos que van a ver ahorita son de diferentes obras en las que hemos trabajado Alexa Constructores. Y vamos a hablar en general de estos elementos que conforman la obra negra. Yo estoy generalizando mucho en esta parte, pero estos son los primordiales. Vamos a hablar de acero de refuerzo, de concreto, de carpintería y de elementos prefabricados, ¿no? Estos son los que conforman la obra negra. Aparte, después de la obra negra viene la parte de los muros de bloc, tabique, diferentes materiales, los muros divisorios, a lo mejor algunos muros de carga, pero no me voy a meter ahorita a ese tipo de trabajos, o también los llaman albañilerías, ¿no? No me voy a meter a ese tipo de trabajos, me voy a meter únicamente a la parte de obra negra. Entonces, la obra negra es la parte más ruda de la construcción. Es la parte donde casi se están agarrando a trancazos todo el tiempo, donde hay, o sea, donde quedas totalmente sucio, empolvado, con las botas llenas de concreto. Entonces, es algo muy, muy bonito. Les juro que es algo muy, muy bonito que a mí me apasiona. Y es algo que tiene que tener muchísimo cuidado, porque es lo que va a aguantar. Imagínense huesos débiles. Si están débiles los huesos, se cae toda la estructura. Entonces, es algo muy, muy importante que tienen que tener claro cada uno de los procesos que hay. Entonces, estos en general son las partes que conforman cualquier elemento dentro de las obras negras. Ahorita vamos a hablar de algunos detallitos, o sea, qué tipo de elementos hay, pero todos estos elementos tienen acero de refuerzo, concreto, la parte de carpintería y en algunos casos elementos prefabricados, ¿no? Vamos a hablar de estos tipos de elementos en general. Tenemos primero que nada las columnas. La mayoría de ustedes ya saben que son columnas, losas, traves y muros, ¿no? Pero bueno, las columnas son todos los elementos verticales que soportan las cargas y las transfieren al siguiente nivel o hacia abajo, ¿no? Hay algunas columnas que están conformadas por un núcleo de acero o una viga, como se ve en esta foto aquí en la parte de atrás. Aquí, si se fijan, hay un perfil aquí que es un perfil de acero estructural. Entonces, ese lo pone todo el equipo de estructura metálica y a veces esas mismas columnas se van rellenando y se cuela y queda ahogado el elemento, ¿no? Las columnas tienen muchos detalles muy diferentes a las losas, a las traves y a los muros. Pero todos van a compartir ciertas cosas que ahorita voy a hablar de temas, sobre todo de los procesos, ¿no? Esto es simplemente una introducción por cualquier duda que había en general y para que sepan de qué vamos a hablar, ¿no? Las losas son todos los elementos horizontales, delgados en general o de un espesor bajo y son de grandes áreas, ¿no? Entonces hay diferentes losas macizas, losas armadas, eh, hay también losas prefabricadas. Aquí estamos viendo un tipo de losa combinada que es una losa acero, aquí en la parte de abajo. En la foto no se ve muy bien, pero no se trataba que les muestre yo las fotos, sino explicarles de los detalles de los procesos. Entonces hay diferentes tipos de losas, pero en general pues es el piso, donde vas a estar caminando, donde va a estar la gente transitando o cualquier tipo de movimiento que haga algún otro tipo de transporte o algo, ¿no? Entonces, esos son las losas en general. Las traves son esos elementos que se conectan con las columnas en la parte de arriba, son elementos horizontales, prácticamente es una columna girada, y lo que hacen es transferir el peso de las losas hacia las columnas y así se van bajando las cargas, ¿no? Y por último, los muros estoy hablando no de muros de tabique, sino muros de concreto, o sea, muros que también llevan su proceso de armar el acero, de hacer el molde, que es la cimbra, y luego poner el concreto, ¿no? O el hormigón. Entonces, eso en general son los tipos de elementos que hay, muy, muy generalizado, en la obra negra, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a lo bueno.
En general, estos son los procesos para cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de elemento que estén haciendo. El primero, y creo que sin este, todo lo demás se puede ir para abajo, todo lo demás se puede ir, lo terminas quitando y volviendo a hacer, y todo te cuesta dinero, todo te cuesta tiempo y sobre todo molestias con tus clientes, con todo lo que hay. Entonces, el trazo y la nivelación tienen que tener forzosamente a un topógrafo, sobre todo cuando son elementos grandes, a un topógrafo que es este especialista en dónde van los lugares, ¿no? Que te traza, que te dice, de aquí a aquí va este elemento y no te puedes mover ni un centímetro. El trazo es muy delicado y también la parte de la nivelación son aspectos muy delicados que si no los tienes es la principal, lo principal por lo que puedes cometer errores, te pueden correr, te pueden despedir, eh, te pueden inclusive demandar y te puede costar muchísimo dinero si no tienes primero que nada el trazo y la nivelación, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre tener a un topógrafo. No traten de hacerlo con maestros de obra, con otros oficiales, carpinteros, ayudantes, maestros albañiles. O sea, no busquen a estas personas, sino busquen a ingenieros topógrafos. Porque también nosotros que somos ingenieros, yo soy ingeniero civil, yo llevé clases de topografía. Yo sé cómo usar un nivel, he nivelado losas durante colados, he utilizado también la estación total y diferentes herramientas, pero no soy topógrafo, no tengo la rapidez, no tengo la especialidad y no soy tan hábil como los topógrafos y también hay muchos detalles, muchos secretos que ellos hacen para que quede perfectamente, ¿no? El primero es el tema de las coordenadas, que creo que ese es otro tema un poquito más abajo, ¿no? El número dos de la parte de los procesos es la parte de la limpieza. Este es muy importante y si se fijan aquí en los procesos yo lo puse 3 veces. Una obra limpia y unos trabajos limpios, a pesar de que esta es la parte más sucia de la construcción, una obra limpia habla muy bien del trabajo que estés haciendo. No importa lo que te dediques. Mientras tengas ese orden, mientras tengas pues tus áreas delimitadas y muy marcadas, te va a dar otra imagen, un nivel más profesional. Entonces, siempre pongan mucha atención a la parte de la limpieza y por eso lo puse aquí 3 veces. Luego, después de la limpieza, tenemos la parte del armado de acero. El armado de acero digamos, el segundo paso para empezar a construir un elemento de obra negra. Y el armado de acero, pues en general son todos los tipos de varillas de diferentes diámetros, estribos, mallas, todo tipo de ganchos, todo lo que es en general metal, que es acero, ¿no? Y ahorita les voy a hablar de algunos detalles a supervisar de cada uno de estas áreas, ¿no? Pero bueno, la parte del acero también es muy importante, que todavía esto es más adentro, es como los huesos de los huesos que yo les estoy hablando, porque el acero es lo que soporta, no les voy a hablar ahorita de temas técnicos, que la resistencia del acero, que los diámetros, no les voy a hablar de eso. Para eso deben de tener o conocimientos o alguien que lo sepa y listo, ¿no? Pero no, yo no me voy a meter nunca a temas técnicos, sino simplemente va a ser algunos temas básicos, pero luego desde el punto de vista del contratista, ¿no? Aquí todavía estamos en un tema muy básico. Entonces, el armado de acero también tiene que tener detalles de trazo y nivelación. El acero también se puede mover un poquito y también tiene que estar delimitado muchos detalles de cuánto es lo que se tiene que dejar libre de el recubrimiento de concreto. Hay recubrimientos mínimos que debe tener. Entonces, al momento de hacer el colado, digamos que este es un elemento, esta es una columna y el acero no puede ir pegado de este lado, ¿no? Sino hay ciertos centímetros que tiene que estar descubierto, ¿no? Son temas muy básicos en la construcción. Luego está el tema de la cimbra, que la cimbra pues es el molde, es lo que le da forma. Este es muy importante porque a veces hay acabados aparentes, hay acabados que hay que tener mucho cuidado cómo quedan. Al momento de quitar la cimbra ya no va nada encima.
a veces es el mismo concreto lo que va. Entonces también hay varios detallitos en la siembra. Nuevamente, después de todos estos dos procesos, viene la parte de limpieza, porque siempre hay un desorden, a pesar de que sean elementos grandes, siempre hay basura, siempre hay polvo, siempre hay clavos, siempre hay desperdicio y hay que mantenerlo. Después venimos con la parte del culado, que ese sí les preparé un antes, durante y después. Ahorita les voy a hablar. Cuando vertimos el concreto o el hormigón en el elemento que estamos haciendo, ¿no? Y por último viene la parte de, bueno, curado y limpieza. El curado es simplemente para que el concreto no se seque demasiado rápido. Al momento que se seca, es como cualquier otra cosa, se empieza a agrietar y empieza a perder ciertas propiedades. Entonces, es muy importante el curado y muchas empresas, en muchas construcciones, no lo toman en cuenta y después es necesario volver a hacer el elemento por completo o nunca terminas de reparar y reparar y reparar constantemente. Entonces, el curado es súper, súper, súper importante, ¿no? Y vamos a hablar de lo que más me interesa que ustedes sepan, la supervisión de procesos, ¿no? Ya les hablé ahorita de que empezamos a trazar, limpieza, armado, siembra, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué tenemos que supervisar de cada cosita que hay. ¿Qué es lo que tenemos que supervisar? Primero que nada, la parte del trazo son cosas que, aunque ustedes tengan su topógrafo, ustedes tienen que ir a supervisar. Se supone que el topógrafo tiene que hacer todo perfectamente, pero ustedes tienen que dar una última revisión, tienen que asegurarse que sí lo hizo bien y tienen que traer de la mano al topógrafo y decir, a ver, muéstrame cómo estás haciendo las cosas, muéstrame qué hiciste, ¿no? Si por alguna razón